Rodrigo Romo describe una cosmología multiversal, donde la fuente o núcleo central, llamado Havona o Havona Shantar, irradia 12 superuniversos que constituyen la totalidad de la creación conocida. De estos, 7 son superuniversos físicos, de materia densa, equivalentes a nuestra realidad material, y 5 son superuniversos sutiles o volátiles, en frecuencias invisibles o más elevadas, todos orbitando en torno al núcleo Havona. Cada uno de los 12 superuniversos funciona como una cuna de creación, donde millones de mónadas, chispas divinas o espíritus primordiales son creadas y entrenadas para co-crear, desarrollándose bajo la guía de logos o jerarquías cósmicas propias de cada superuniverso. En esta cosmología, estos 12 superuniversos representan parte de la totalidad entendida de Dios, manifestada como creación, y son administrados por la supraconfederación con órdenes jerárquicas como Voronandek, Micaélica, Goronandek, Melchisedec, Lanonadek, etc., que velan por la evolución y los proyectos en cada superuniverso. Aclaración. Esta representación no pretende contradecir ni negar los modelos científicos actuales como el Big Bang o la cosmología basada en el universo observable. Más bien, se trata de una visión ampliada y complementaria que se aventura a explorar lo que podría existir más allá de los límites que nuestra ciencia actual puede medir o describir. Esta cosmovisión propone una estructura multidimensional del universo, concebida desde una perspectiva espiritual y metafísica, sin invalidar los logros ni el rigor del conocimiento científico. Ciencia y espiritualidad, en este contexto, no se oponen, sino que pueden coexistir como caminos distintos hacia una comprensión más profunda del origen y propósito de la existencia. A continuación se listan los 12 superuniversos, con sus nombres, características principales, y su lugar en esta jerarquía cosmológica, según la obra de Romo. Aratelis. Es el primer superuniverso, el más antiguo de todos. Se formó antes que los demás y sentó las bases de la creación inicial. Aratelis actúa como la primera escuela cósmica para las nuevas mónadas, proporcionando las condiciones para que los espíritus primordiales inicien su evolución. En este primer superuniverso, surgieron los logos y supramónadas originales, y su éxito permitió que las mónadas más avanzadas anhelaran continuar su aprendizaje en el segundo superuniverso. Messaguar es el segundo superuniverso, creado tras Aratelis. Recibió a aquellas mónadas que culminaron su ciclo inicial y buscaban nuevas experiencias evolutivas. Messaguar posee su propio logos creador y jerarquías, supervisando la co-creación, distintas de las del primero. Aunque existe un orden numérico, Romo aclara que el progreso de las mónadas no es estrictamente secuencial. Cada superuniverso tiene su plan evolutivo autónomo, y las mónadas pueden trasladarse según su libre albedrío y afinidad de aprendizaje. Aja Luxa Ham, tercer superuniverso de la creación. Continúa el despliegue del plan cósmico con sus propias leyes y energías. En Aja Luxa Ham se desarrollan nuevas pautas de co-creación diferenciadas de Aratelis y Messaguar, introduciendo variaciones en la escuela evolutiva. Sus jerarquías cósmicas, un logos y sus supramónadas, co-crean realidades para que las almas avanzadas prosigan su evolución. Romo sugiere que cada superuniverso sucesivo incorpora la experiencia de los anteriores, pero con agentes y códigos específicos únicos de ese segmento del multiverso.
Merone, cuarto superuniverso, donde la creación adquiere nuevas tonalidades. Merone expande la diversidad cósmica introducida en los anteriores tres universos. Las almas que encarnan experiencias en Merone exploran distintos modelos de vida y dualidad, siempre bajo la supervisión de otra jerarquía de creadores primordiales. Al igual que los demás, Merone sirve de laboratorio para proyectos cósmicos únicos, preservando la conexión con la fuente central, a través de la vibración que permea todos los superuniversos. Haratreya, quinto superuniverso. Mantiene la continuidad del plan evolutivo agregando sus propias innovaciones creacionales. En Haratreya, las mónadas continúan aprendiendo a co-crear en dualidad dentro de parámetros ligeramente distintos, acumulando sabiduría experiencial. Las estructuras de Haratreya se consideran parte de los superuniversos físicos, dentro de la realidad material. Sin embargo, sus frecuencias pueden ser más elevadas que las de los universos anteriores, según la progresión natural de la creación. Sus guardianes, seres de luz de orden superior, aseguran que las almas no pierdan la conexión con la fuente mientras exploran nuevas facetas de la existencia. Lina Til, sexto superuniverso. Es el último de los 7 primeros considerados de naturaleza física densa. En Lina Til, culmina esta fase de la creación visible, consolidando las lecciones aprendidas antes del salto a planos más sutiles. Representa otro vasto cúmulo de galaxias y sistemas con formas de vida en evolución. Lina Til cuenta con su propio centro administrativo y logos divino. Según la estructura presentada, antes de la formación de nuestro superuniverso, existieron estos grandes sistemas. De hecho, el superuniverso 1, Aracelis, surgió mucho antes, y los restantes hasta el sexto fueron apareciendo sucesivamente en periodos de millones de eones, preparando el escenario para el séptimo. Orbotón, séptimo superuniverso, el que incluye a nuestra galaxia y nuestro universo local. Orbotón es el segmento de la creación donde se ubica la Vía Láctea y otras miles de galaxias de nuestra realidad física. Orbotón es el nombre de nuestro superuniverso, y es aquí donde está Nevadón, el universo local de nuestro vecindario cósmico. Nevadón abarca 100.000 galaxias y fue configurado como un experimento de alta dualidad y polaridad, lo que lo hace singular dentro de los superuniversos. En la jerarquía cósmica, Orbotón corresponde al séptimo y último de los planos físicos, y su capital espiritual se llama Umversa. Orbotón es administrado por elevados seres de la Orden Boronandek y otras jerarquías, quienes supervisan los proyectos de luz y oscuridad, por ejemplo, los proyectos micaélicos y luciferianos, que han tenido lugar aquí. Unana, octavo superuniverso. El primero de los planos sutiles o invisibles, más allá de la materia ordinaria. Rodrigo Romo menciona que Unana es un nuevo superuniverso que ha estado formateándose o programándose desde hace eones en planos superiores. Es decir, Unana estaría en proceso de creación en dimensiones más allá de nuestra percepción 3D, posiblemente un universo de antimateria o de conciencia. De hecho, Romo sugiere que en un futuro cercano su labor espiritual continuará en el universo de Unana, indicando que es un proyecto evolutivo venidero, al cual él y algunas otras almas
serán convocados. Esto refleja que Unana ocupa un lugar especial como puente entre la creación física y expansiones aún más sutiles del multiverso. Norashi, noveno superuniverso, perteneciente también a los planos de alta vibración. Norashi continúa la serie de universos sutiles que no son detectables para nuestra ciencia actual por estar en frecuencias transdimensionales. Poco se detalla en las fuentes abiertas sobre Norashi, pero por su posición se infiere que ofrece otro escenario distinto para la evolución de las mónadas Yo Soy y sus almas. Norashi y los universos octavo a 12º volátiles servirían para la integración de aspectos de existencia más espirituales, funcionando en paralelo a los 7 universos físicos. En términos de jerarquía, Norashi podría estar bajo la supervisión de órdenes cósmicas especializadas en planos etéricos, asegurando la continuidad del plan divino más allá de la materia densa. Akadam, 10º superuniverso, parte de la creación sutil superior. Akadam expande la diversidad del multiverso en niveles aún más elevados de conciencia. Como cada superuniverso, tiene su propio logos o ente creador y un equipo jerárquico encargado de su desarrollo. En Akadam se manifestarían líneas de experiencia muy refinadas, quizás relacionadas con energías arquetípicas o diseños de vida distintos a los conocidos en nuestros planos. Al estar cerca del final de la lista, Akadam representa uno de los últimos espacios creacionales en completarse antes del cierre del ciclo de 12. Las mónadas que actúan aquí estarían culminando ciclos de cocreación iniciados en universos anteriores, con un nivel de maestría cercano a la perfección de regreso a la fuente. Tarogan, 11º superuniverso, penúltimo en la escala general. Tarogan reside casi en la cúspide de la creación manifestada. Su función principal sería la de integrar la experiencia acumulada a lo largo de los 10 superuniversos previos y preparar a las conciencias para el salto final. En Tarogan, las jerarquías cósmicas trabajan en sincronizar los procesos de despertar y unificación cósmica, ayudando a armonizar las últimas etapas evolutivas de las almas. Este superuniverso podría actuar como un gran resumen cósmico, donde las distintas líneas evolutivas convergen antes de entrar al 12º nivel. Romo indica que órdenes como la Boronandek y Goronandek participan en ajustar y alinear los procesos cósmicos en estos niveles finales, para garantizar que el juego de la dualidad concluya correctamente cuando todas las almas alcancen el nivel estipulado. Micael, 12º superuniverso, el último y más elevado de los 12. El nombre Micael alude a la energía micaélica, o de los hijos paradisiacos, los Micael, o creadores del tipo Miguel, lo que sugiere que este superuniverso está directamente asociado a la manifestación plena de la conciencia crística o divina. Micael corona la jerarquía de los superuniversos, siendo el dominio donde la creación alcanza su máxima expresión antes de retornar a la fuente. Aquí las mónadas habrían completado su aprendizaje en co-creación, logrando una unificación casi total con la voluntad divina. En la cosmología de Romo, cuando las experiencias duales terminen en Micael, el juego de la creación en 12 superuniversos concluirá, y todas las almas ascenderán de regreso a la unidad con la fuente primordial. En otras palabras, el superuniverso Micael representa la culminación del plan evolutivo,
bajo la guía directa de la energía del Hijo paradisíaco, Mika o Micael, que encarna el amor incondicional de la fuente. En resumen, los 12 superuniversos forman un esquema cosmológico completo. Son 12 macroesferas de existencia emanadas de la fuente una, cada una con un rol pedagógico creativo específico. Los primeros 7 constituyen los universos materiales donde se exploran la dualidad y la vida física, mientras que los últimos 5 abarcan dimensiones más sutiles o espirituales. Todos comparten una estructura análoga y permanecen interconectados mediante Javona, el núcleo central, y el portal Shantar, que actúa como nexo multidimensional entre las jerarquías de Javona y los superuniversos. A pesar de las diferencias de frecuencia, la conexión energética con la fuente nunca se pierde. La vibración divina permea por igual a los 12 superuniversos, permitiendo que las criaturas en todos ellos sigan vinculadas a la divinidad mientras atraviesan sus diversas experiencias evolutivas.